aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Vamos a trabajar con lo que es el principio de Torricelli, nos vamos a apoyar con lo que es el simulador PET. Gracias, Nadia. Entonces, les voy a pedir que, por favor, vayan trabajando ahora sí ya a partir de esta sesión. Vamos a ir cerrando ya esta temática, que es con lo que tiene que ver con dinámica de fluidos. Y entonces lo que vamos a hacer es integrar un solo reporte. Es decir, vamos a integrar la ecuación de continuidad, vamos a colocar la ecuación de Bernoulli, vamos a colocar el teorema de Torricelli en un solo reporte de práctica, donde ustedes pudieran colocar, por ejemplo, 3 objetivos. Un objetivo general, yo les pediría que elaboren sus objetivos. Lo que hemos estado haciendo, pues, únicamente es verificar que se cumplen las ecuaciones con el simulador PET. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy, les decía, pues, tiene que ver con una aplicación del principio de Bernoulli. Lo vamos a platicar, que es Torricelli, pero antes habíamos comentado que el equipo de Felipe, de Valente, de Irving, iban a compartirnos pantalla y nos iban a mostrar las tablas que estuvieron trabajando para el principio de Bernoulli. Entonces ustedes me dicen cuando están listos, quién nos va a hacer favor de presentarnos. Ya. Bueno, nada más que esta no es, aquí. Bueno, aquí tenemos 3 tablitas. Aquí hacemos la aclaración. Sí. Es que si le poníamos aquí suma de presión, hidrostática y dinámica, nos iba a quedar una cosa aquí horrible y la tabla iba a quedar muy grande y fuera de los márgenes. Entonces mejor le pusimos esta anotación. Lo aclaramos aquí. P sub S es la presión hidrostática del fluido y P sub D es la presión dinámica del fluido en algún punto dado. Y bueno, aquí también incluimos la ecuación de Bernoulli por cualquier cosa para facilitar el estar tomando los datos de la tabla y el estar poniéndolos en la calculadora. Y pues ya. Aquí también nosotros le pusimos las unidades. O sea, obviamente aquí va a haber una transformación de unidades porque aquí es pascales, aquí tenemos newton sobre metro cúbico y al multiplicarlo por el metro, pues nos va a dar newton sobre metro cúbico, digo, sobre metro cuadrado, que es un pascal, y aquí va a pasar lo mismo, vamos a multiplicar y nos va a quedar newton sobre metro cuadrado y otra vez pascal, y bueno, ya. En consecuencia de todo esto es que pues el resultado va a ser aquí en pascales, el de la suma. Para ambos. Aquí también hay que notar que hicimos una pequeña modificación en la forma en que nosotros organizamos la tabla, porque nos pareció más conveniente ponerlo de esta manera, y creo que es más claro. Entonces, pues ya, nada más como para tomar en cuenta. Y bueno, realmente aquí pues escribimos lo que es la tablita, ¿no? Es la tabla de datos mediados para los valores de utilidad al sustituir en la ecuación de Bernoulli. Esto es para la primera corriente. Posteriormente hacemos una modificación y pues tenemos la segunda corriente y después la tercera corriente. Aquí los datos más importantes, a decir verdad, pues son los PAS. Aquí la presión. Este es de los datos más importantes. Que realmente creo que fue el dato que más nos costó porque es el que más fácil era que nos diera un valor un poquito mayor o un poquito menor. Por el instrumento que se nos daba en el simulador. Y justamente eso lo decimos al final, que es creo que la principal dificultad que tuvimos. Aquí, por ejemplo, pues ρ por g, pues va a ser el mismo para ambas partes. Entonces, es como si se nos eliminara casi por completo. O sea, va a haber aquí una diferencia de 1 metro, pero pues prácticamente se nos elimina por completo. Entonces, casi no afecta esto. Un medio de ρ, pues también va a ser lo mismo para ambas partes del fluido. Y bueno, también se va a modificar la velocidad, pero aquí el velocímetro que se nos dio en el simulador, pues sí tenía una buena precisión, entonces no hubo problema con eso. Ya simplemente sustituyendo, aquí nos queda que en el punto 1
la presión, bueno, la suma de las presiones es de aproximadamente 154.454 y en el punto 2 es de 146.594. Am, pues a decir verdad, es una diferencia, pero tampoco es una diferencia que digamos así brutal. O sea, es una diferencia, pues, con errores de medición que es aceptable para nosotros al menos. O sea, no es tan exagerada. Haciendo lo mismo, o sea, obviamente aquí ya en nuestra segunda tabla, ya modificamos la forma en que tenía pues nuestro canal por donde pasa el fluido, modificamos la forma, pero no únicamente eso, también modificamos la densidad del fluido, porque pues para hacerlo más real la situación, para tener más datos experimentales, pues también modificamos la densidad. En este caso lo hicimos de 700 kilogramos sobre metro cúbico y bueno, aquí lo que sí mantuvimos, se podría decir entre comillas constante, es la altura a la que hicimos las mediciones. Se nos hizo fácil hacerlo de esa manera para que se viera más claramente esta comparación de presiones. Entonces, ya con un canal distinto y ya con una densidad distinta, tomamos estos datos. Si se dan cuenta aquí, la velocidad se mantuvo constante, lo cual nos sorprendió. Y bueno, aquí la suma de las presiones estáticas y la dinámica fue, pues, en el primer caso de 138.000 aproximadamente y en el segundo caso 133.000 aproximadamente. Aquí la diferencia es mucho menor a la que hubo aquí, porque aquí fue casi que de 9.000 newtons, y aquí nada más fue de 5.000, digo, perdón, de 9.000 pascales, y aquí fue casi de 5.000 pascales nada más. Entonces, bueno, parece que aquí fueron mejores mediciones por nuestra parte. Y aquí en la tercera corriente, pues hicimos algo parecido. Cambiamos nuevamente la densidad. Ahora la densidad fue de 1.420 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, aquí están nuestras mediciones, las que hicimos. Y bueno, en el punto uno tuvimos una presión, bueno, una suma de presiones de 176.000. Y en el punto 2 de 165.000. Aquí realmente pudimos haber usado cifras significativas, pero pues no habría hecho mucha diferencia, a decir verdad, porque aquí, por ejemplo, pues los datos que nosotros tomamos a lo más tenían 4 cifras significativas. Aquí era 1.420, entonces también son 4 cifras significativas. Entonces, pues ya habría quedado, por ejemplo, aquí 1.760, bueno, 1.768 por 10 a la 1, 2, 3, a la 5 perdón, pascales, y aquí pues habría quedado algo parecido, 1.656 por 10 a la 5 pascales. Así que pues no, realmente con cifras significativas no habría hecho mucha diferencia. Y bueno, ya aquí en la conclusión, pues lo que nosotros vimos es que esta práctica resultó ser un poquito más tardada de lo que esperábamos. O sea, el ¿cómo decirlo? O sea, hubo algunos momentos en los que las mediciones se hicieron un poquito tediosas, justamente por eso de que era muy fácil que cambiasen los valores un poquito más, un poquito menos. Y bueno, aquí también otra cosa es que, bueno, lo que ya mencioné aquí en las tablas. Nos repartimos cada corriente entre nosotros, aunque con cierto nivel de coordinación. Decidimos que la altura del primer punto sería de 3 metros y la del segundo punto de 4 metros, que es justamente lo que aquí está en nuestra tablita de datos. Fuera de lo previamente mencionado, no ocurrió nada excepcional, con excepción de que, bueno, de que fuimos un poquito descuidados con las cuentas y pues no concordaban. Ya al final nos dimos cuenta de que es que no hemos pasado de kilopascales a pascales y pues ya quedó perfecto. Pequeño error que tuvimos allí. Dentro del campo teórico, pues resulta intuitivo pensar en la ecuación de Bernoulli como algo cierto. Al fin y al cabo, de solo ver su estructura, podemos encontrarla análoga a la conservación de la energía. Es lo que estábamos comentando dentro del equipo. Incluso individualmente, antes de que la volviéramos a ver ahorita la ecuación de Bernoulli en calorones y fluidos, pues es, es prácticamente aquí como si tuviéramos la energía potencial y aquí la energía cinética y no sé, aquí por ejemplo algo como el trabajo externo sobre un sistema. Entonces, creo que resulta muy intuitivo. Y bueno, ya, un análisis más profundo nos hace ver que en efecto es aquellos que suponíamos, la conservación de la energía con términos distintos, de mucha mayor conveniencia para el análisis de fluidos. Y bueno, ya
lo que a nosotros nos pareció más importante. Y por sobre todo, en el más puro sentido experimental, la aplicación de la ecuación de Bernoulli sobre los datos tomados nos deja con diferencias mínimas de presión en distintos puntos del mismo fluido. Estas mínimas pero importantes fluctuaciones las atribuimos una vez más a las mediciones tomadas, que resultan ser considerablemente difíciles de agarrar correctamente, en específico por el uso del medidor de presión. Pues sí, realmente las principales diferencias, las fluctuaciones en nuestras ecuaciones en el punto uno y el punto 2, pues fue por la presión, que es lo que más, ¿cómo decirlo?, más incertidumbre le da a las cuentas. Muy buen trabajo, ¿eh? Mira, espérame, no la quites, por favor, dame un segundito. Tenemos tus velocidades. Miren, quiero hacer dos comentarios. Muy buen trabajo, felicidades, excelente. Hay dos comentarios que hace Irving que vale la pena mencionar. Y no solamente ahorita, pero me voy a centrar en este momento en las velocidades. Dice, bueno, es que las velocidades son las mismas. Y en efecto, si ustedes se van al simulador, se van a dar cuenta que las velocidades son las mismas independientemente de la densidad. Y esto ocurre así porque el flujo que ustedes están manejando ya está fijo. Es alrededor de 5,000 metros cúbicos por segundo, si mal no recuerdo, hay que checarlo ahí, ¿no? Valdría la pena colocar ese flujo ahí en las tablas. Digo, no se los pedí, pero es uno de los, no lo solicitamos en la práctica, en el reporte, sin embargo, esto implica que las velocidades sean iguales independientemente de la densidad. Por lo que comentabas. Por otro lado, hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que también les comentaba o que nos ha estado pasando y ahorita en este reporte se hace mucho más evidente, que tiene que ver con las limitaciones que nos da nuestro simulador, ¿no? Por ejemplo, para tomar las presiones que nos marcan ahí en el punto 1 y que nos marcan en el punto 2, por ejemplo, para la primer tabla, para el cuadro 1, tiene 111,504 pascales y en el punto 2, 105,354. Entonces, mucho tiene que ver aquí la precisión del instrumento de medición. En efecto, eso les absorbió mucho tiempo, me queda claro que esa parte les decía yo que con toda confianza, si ustedes consideraban que estaba absorbiendo mucho tiempo, podíamos destinar hasta una hora más, ¿no? Por el análisis. Y luego, si no nos percatábamos que, que el manómetro estaba en kilopascales, bueno, pues nos iba a estar haciendo ahí nosotros nos íbamos a estar haciendo travesuras solitos. Entonces, son el tipo de detalles, pero sí me gustaría, tal vez no ahorita, tal vez cuando ustedes decidan elaborar ya su práctica final, ¿no? El reporte de práctica en el que ustedes van a elegir una práctica, hablar un poco de las limitaciones del simulador, pues si ustedes así lo deciden, puede ser que hablen de las limitaciones del simulador o que hablen de las limitaciones de sus resultados o que hablen de las limitaciones de los materiales que están ocupando. Esa parte no la habíamos abordado, pero es muy importante que ustedes la consideren dentro de su trabajo, incluso si se elabora una tesis, siempre habrá restricciones, ¿no? No puede uno hacer generalizaciones, así, hay que tener un poquito de humildad, mencionando cuáles son las limitaciones del trabajo. Y en este caso, esta tabla, pues una de las limitaciones que tiene, que surgen, es precisamente esta parte con el manómetro. Sin embargo, no significa que no se puedan resolver, ¿no? Por eso les comentaba, aquí hay que meterle el diente a lo que es teoría de errores. Podríamos haber tomado más datos, podríamos haber tenido entonces ya a trabajar con lo que es teoría de errores. Sin embargo, también esto ya ustedes lo valoran, esto ustedes lo consideran,
Creo que es importante mencionarlo, es conveniente que ustedes lo coloquen, que ustedes lo agreguen, y si no, vayamos pensando ya en nuestro trabajo final, en el proyecto que ustedes van a elegir elaborar. Recordemos que ya estamos casi a la vuelta de la esquina de ese trabajo, que es de alrededor de 3 semanas para que ustedes vayan considerando el uso de teoría de errores. Me parece buen trabajo, me parece también adecuado que hayan ustedes modificado las tablas. El análisis dimensional es súper importante. Les voy a pedir que por favor cuando hagan su reporte de práctica también hay que incorporar un análisis dimensional. Esto nos va a simplificar mucho las cosas. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con esta tabla que está proyectando Irving, uno puede empezar a sumar números, ¿no? Y dices, bueno, a ver, espérame, ¿qué estoy sumando? Por principio de cuentas, sí puedo sumar lo que estoy sumando, ¿no? O sea, todo está en las mismas unidades. ¿Son coherentes las unidades? ¿Son coherentes las operaciones que estoy haciendo? Entonces uno puede detenerse a ver qué unidades tiene P subíndice 1, qué unidades tiene ρ GH, qué unidades va a tener un medio de ρ B1 al cuadrado. Entonces todas estas, todo este análisis dimensional que ustedes pueden hacer les va a dar mucha luz sobre lo que están sumando. Además de que les da mucha luz, me refiero a que dota de significado las operaciones que están haciendo. Por ello es, como decía aquí Irving, es conveniente colocar la suma de la presión dinámica y estática, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy sumando son presiones. Entonces eso le da mucho significado a lo que ustedes están haciendo. Les sugiero no olvidar este análisis, colocarlo en algún apartado especial, en algún punto donde ustedes puedan hacer ese análisis dimensional, que finalmente les va a dar mucha claridad sobre incluso les va a dar mucha claridad sobre lo que están haciendo, y aparte de que les va a dar claridad, les va a permitir identificar algunas fallas, ¿no? Algunas fallas, algunos errores, como por ejemplo lo que decía Irving, sumar kilopascales con pascales, ¿no? Entonces, a ver qué estoy sumando, ¿no? Muy bien, buen trabajo, Irving. Ahora sí, entonces en conclusión, referente a esta parte, no olviden colocar limitaciones, ¿no? En sus trabajos, por favor. Es súper importante colocar las limitaciones en sus trabajos porque eso les va a dar mucha claridad. Bueno, y el análisis dimensional, por favor, que también les va a servir, aunque me queda claro que habíamos dicho el trabajo con las tablas para verificar el cumplimiento de las ecuaciones. ¿Algún comentario adicional? Voy a hacer también un comentario general. Fíjense que al iniciar la sesión estoy imprimiendo la lista al iniciar la sesión y también la imprimo nuevamente al cerrar la sesión. Digamos que por ahí de las 11:10 es cuando hago una primera impresión y al cierre digamos con 10 minutos antes del cierre y 10 minutos después de la apertura. Eso se los había ya comentado hace unas 3 semanas, ¿no? Ok, o unas 3 sesiones, digo. Bueno, les
Les había comentado entonces al principio que vamos hasta aquí antes de continuar. ¿Comentarios en relación a la ecuación de continuidad o a la ecuación de Bernoulli? Bueno, entonces vamos a trabajar con la siguiente. Les voy a compartir pantalla. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Tengo el teorema de Torricelli, proyectando el teorema de Torricelli. Sí la ven, ¿verdad? Ya. Sí. Gracias, gracias. Esta presentación no son más que 2 diapositivas. Ya la tienen ustedes ahí en donde compartimos archivos. Es la sesión 11. Bueno, entonces les comentaba, a partir de la ecuación de Bernoulli, ahora lo que vamos a trabajar, pues vamos a aplicarla a, digamos, un tubo que tenemos con fluido hasta una altura h. Espero que se alcance a ver bien, si no aquí mismo lo puedo hacer más grande, déjenme ver, porque si no esto se ve muy pequeño. Entonces supongamos que tenemos un tanque como este que estoy proyectando, el cual está hasta una altura, digamos, H2, hasta una altura H2 está lleno con un fluido, con un líquido, de manera específica con un líquido, cuya densidad es constante. Por simplicidad vamos a considerar agua hasta una altura H2. Y supongamos que a una altura H1, considerada desde la base digamos en este momento, del cilindro hasta una altura H1, hacemos un orificio cuya área es mucho más pequeña que el área de la superficie, ¿sí? Ok. Entonces, lo que nosotros nos interesa es conocer la velocidad de salida del líquido por el orificio. Entonces, nosotros vamos a encontrar que aplicando la ecuación de Bernoulli va a resultar que la velocidad de salida por este orificio con esta altura h, la cual es h2 menos h1, va a ser la que nos predice la cinemática, considerando únicamente esta altura h desde el nivel superior del líquido hasta donde está el orificio. Y vamos a ver cómo podemos llegar a esa ecuación. Esta es muy sencillita, es una aplicación de Bernoulli. Bueno, ¿qué es lo que y surge a partir de las condiciones iniciales que nosotros estamos proponiendo para este recipiente cilíndrico? Lo primero que vamos a considerar es que la presión a la altura H1 y la presión a la altura H2, en este caso, son la presión atmosférica, son iguales, ¿sí? Entonces, esta presión, me voy a la ecuación de Bernoulli, y entonces puedo quitar esta presión 1 y puedo quitar esta
presión sub 2. ¿Por qué? Porque son iguales. También, ¿qué otra cosa puedo considerar? Bueno, pues voy a considerar que, dado que este orificio es mucho más pequeño que este orificio, voy a considerar que la velocidad y la sección transversal también. Entonces voy a considerar que la velocidad de movimiento de esta sección transversal a través de esta altura h es despreciable a consideración de la velocidad con la que se mueve el fluido a través de la apertura en el orificio. Entonces, como es tan pequeña esta velocidad, la voy a despreciar y voy a considerar que es 0. Entonces tengo que en la ecuación de Bernoulli tengo ya que la presión 1 es 0, y entonces la velocidad 1 es pequeña, la elevo al cuadrado va a seguir siendo más pequeña, y me queda, perdón, aquí la altura, nada más por los subíndices, esta altura, porque si no los subíndices siempre nos hacen las mismas jugadas. Esta es una altura H2, aquí arriba es una altura H2, y esta es una altura H1. Entonces, digo que la velocidad del fluido a la altura H2 es mucho menor que la velocidad a la altura H1 del fluido, para ser consistentes nada más con la ecuación. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Que si la velocidad en la parte superior del recipiente es pequeña, entonces la puedo despreciar. Lo mismo decía para las presiones. En ambos lados de las ecuaciones se van a ir. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda nada más rho GH1 más un medio de rho por la velocidad en el punto 1, que insisto que es donde está el orificio pequeño, elevado al cuadrado, y debe de ser igual a rho GH2, que es esta que tenemos aquí arriba. Ok. Entonces, despejando, puedo despejar y vemos que esta es la ecuación de la cinemática. ¿Qué altura estoy considerando? Pues es la altura desde donde está el recipiente, desde donde está la altura máxima del fluido en el recipiente, hasta la altura del orificio. Ok, ahora nos vamos a ir al simulador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a probar que realmente esto ocurre. Vamos a tomar 3 alturas, únicamente 3 alturas. Vamos a tener una velocidad experimental, la cual vamos a obtener con el velocímetro, la velocidad de salida, ¿verdad? Por el orificio. Me faltó escribir aquí. Velocidad experimental de salida por el orificio, pero aquí arriba lo dice. Y una velocidad teórica de salida por el orificio, la cual se va a calcular con la ecuación de Bernoulli, que en este caso es similar a la ecuación, es la misma que la ecuación de la cinemática. Bueno, entonces voy a irme aquí al simulador. Y nuevamente aquí ya me permití tener una configuración inicial, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es medir estas alturas, esta altura h del nivel del fluido, que en este caso es agua. Están viendo ahí PET, ¿verdad? El simulador. Sí. Gracias. Bueno, lo voy a llenar.
Lo dejé en pausa para tomar las mediciones, lo dejé en pausa para que no se me... Bueno, estoy llenando este tinaco, por llamarlo de una forma. El recipiente lo estoy llenando. Está a una altura de 15 metros. Y voy dejando que incremente el nivel. Entonces aquí puedo ya tener una altura H1, que en este caso sería 15, que es a la altura a la que está el orificio, y una altura H2, que puedo ir variando según se vaya llenando el recipiente. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mantener constante esa altura. Hay dos maneras de mantener constante esa altura. Abriendo la llave y dejando que pase el líquido. O simplemente le voy a poner pausa para que pueda tomar la velocidad a esta altura. Ustedes toman, por favor, ustedes van a tomar la altura H, que sería para este caso alrededor de 7.5 metros, ¿no? Que es desde donde está el orificio hasta esta altura máxima. Ahí tendría yo, por ejemplo, una altura 1 y les decía una altura para considerar y tendría esta velocidad que es de... Bueno, digamos que es alrededor de 12 metros sobre segundo, ¿no? Ok. Es uno de lo que comentaba hace un momentito, pero este tiene más que ver con la velocidad de mi computadora y del internet. Ok, ahora voy a considerar, y ahora ya tomo nota de esta velocidad, y entonces lo que puedo hacer es ahora aplicar las ecuaciones teóricas, obviamente la de Bernoulli, y verificar efectivamente cuál debiera ser, de acuerdo a esa ecuación, la velocidad en este punto. Puedo tomar otra altura entre el orificio y el nivel máximo y aplicar nuevamente, por ejemplo, voy a dejarlo que se llene totalmente. Bueno, hasta ahí. Voy a poner pausa. Voy a abrir. No, lo tengo que dejar correr. Bueno, lo dejo correr y ahora jalo el velocímetro. Tomo la velocidad y hago el cálculo. Ahí me da 13. Ok, me voy a quedar con 13. Si ustedes me permiten, ¿verdad? Si ustedes me permiten, me quedo con 13. Obviamente, les decía, esto tiene que ver con la velocidad de mi computadora y del internet. Y entonces también toman esta altura, que en este caso es alrededor de 27. Hace un momentito les había dicho algo así, ¿no? Entonces aquí era 25, y aquí debe de ser 27. Obviamente, entre más distancia tomen, los resultados que tomen con el velocímetro deben de ser mejores, o les van a permitir hacer un análisis mejor. Porque, por ejemplo, si nosotros colocamos el manómetro para ver si es cierto que la presión atmosférica a esta altura y a esta otra altura de salida son las mismas, pues vamos a encontrar una pequeña diferencia, ¿verdad?
Ok. Solamente quería mostrarles esto, ¿no? Como lo veníamos diciendo. Bueno, sin embargo, en la ecuación de Torricelli estábamos estableciendo que estas presiones manométricas, perdón, la presión que tomamos con el manómetro deben de ser iguales. Y observamos que no necesariamente son iguales. Entonces, es una consideración, es una idealización esta ecuación de Torricelli, pero sus resultados son muy buenos. Voy a dejar de compartir. Casi estoy seguro que en lo que yo estaba explicándolo, ustedes ya estaban tomando los valores. Casi estoy completamente seguro. Incluso ya deben de tener esta tabla. Entonces, si quieren, nos vemos 15 minutos antes de la 1 para compartir los resultados. ¿Les parece bien? ¿Qué equipo nos presenta? Bueno, para seguir el orden de siempre, lo que normalmente ocupamos, ya presentó M31, pudiera presentar KDA. Me regreso. Me regreso aquí con ustedes. Entonces, nos veríamos en 1 hora. Creo que estos valores los pueden tomar muy rápidos. Casi estoy seguro que ya los tienen. ¿Del equipo KDA hay alguien? Sí, ¿no? Por ahí está Mauricio. Oh. Profe, yo soy del equipo de Movimiento Naranja. Ok, Mauricio. ¿Te parece bien entonces? 15 minutos antes de la 1 que nos veamos con su tabla. Sí, sí. A ver, con todo el equipo me dicen, por favor. Está bien. Ok. Ok. No los entretengo. Nos vemos en 1 hora. 15 minutos antes de la 1.